Primera de Samuel 17, vamos a leer los primeros versículos. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Azeca sería aquí en España, ¿sí? En Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Había guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, amén. Esa era la guerra que había. Bien, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, los dividía un valle. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estos son un poco más de 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Eso no tengo todavía la equivalencia. Sobre sus piernas, pero pesa mucho eso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Bien, entonces mis hermanos, este filisteo, vamos a ir al versículo 8, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, él quería pelear solo con un hombre. No quería pelear con todo el ejército de Israel, ni que los ejércitos se enfrentaran. Uno solo, el paladín Goliat, quería enfrentarse contra uno solo del ejército de Israel. Dice el 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Aquí vemos algo, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros? Esclavizarnos, ponernos a servirle, ¿sí? Y el enemigo, mis hermanos, normalmente trabaja también de esta manera, intimidando, ¿sí? Trabaja, mi hermano, también haciéndonos ver de menos. Trabaja creyéndose mucho cuando no es nada, creyéndose mucho y haciéndonos ver a nosotros que no podemos, que no valemos, que cualquier batalla que nosotros podamos pelear contra él nos la va a ganar. Esa es la forma que quiere el diablo, el demonio, trabajar en nosotros. Pero gloria a Dios, porque en este retiro estamos recibiendo una palabra muy clara, mi hermano, de que lo que no edifica, lo que no conviene, no me dejaré dominar de ninguna. De hecho, no nos dejaremos dominar. ¿De quién? De Satanás mismo, hermano. Del diablo mismo no nos dejaremos dominar, porque viene a nosotros, mi hermano, mostrando de pronto su fuerza, hermano, mostrando de pronto su también sabiduría demoníaca de muchos años. Dicen por ahí: ¿sabe más el diablo por viejo que por diablo? ¿Sí me entienden? Entonces a veces nos quiere ganar de astucia, pero la palabra dice que no seamos ignorantes a las maquinaciones de Satanás. Entonces añadió el filisteo al 10: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Primer error, mis hermanos, un filisteo que confiaba ¿en qué? En su propia fuerza. Un filisteo que confiaba en sus propias armas. Y Saúl y el pueblo de Israel tuvieron temor, y ellos no tenían que haber confiado en su fuerza, en su capacidad. ¿En qué tenían que haber confiado ellos? En Dios, hermanos. Amén. En Dios tenían que haber confiado. Y así mismo nosotros no debemos de confiar en nuestra fuerza, porque nuestra fuerza física, ¿qué podemos hacer con el diablo? Nada, hermano. Al contrario, mire, hermano, nos podría apalear, matar, deshacer, hermano, porque el diablo tiene poder. Pero gloria a Dios que hoy el diablo no nos puede tocar, no nos puede. Entonces dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas. ¿En quién?
en Dios, hermanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no vamos al diablo, mi hermano, con lanza y con jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis hermanos, vamos a ir al 20, vamos a pasar al 20. Ya saben, David, mis hermanos, la historia, ya saben que aquí entra en escena David. Dice el 20: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Vamos a ir un poco más adelante. Entonces, en el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí podemos ver algo ya muy bueno, hermano, algo ya muy revelador, algo ya, hermano, que a nosotros nos puede dejar una marca en nuestro corazón. David, un pastorcito de unas pocas ovejas, mis hermanos, se pudo levantar y decir: pero ¿y quién? Todo un pueblo, desde el rey, fíjense en esto, desde el rey, estaban como turbados. ¿Y cómo más? Con temor. El rey y todo el pueblo de Israel. Y llegó un muchachito, hermano, se calcula que más o menos tendría unos 17 años, mi hermano, y dice: pero ¿y quién? Viendo a Goliat, hermano, porque todos los días, durante 40 días, todos los días salía Goliat a retar al pueblo de Israel, a ver quién sale a pelear conmigo, ¿sí? Y todos, cuando veían a ese hombre tan grande, tan fuerte, con esas armas, con ese escudo, mi hermano, todos temblaban. Todo Israel desde el rey. Pero fijémonos en esto: David, un muchachito que venía de pastorear unas ovejas, mis hermanos, dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso? ¿Cómo se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, tremendo. ¿Qué estaba medio loco el David? Hombres de guerra que habían en Israel. Saúl, un hombre de guerra como rey, mi hermano, temiendo a ese gigante Goliat. Y David, mis hermanos, decir: pero ¿quién es este? ¿Qué le pasa a este? ¿De qué va? Como dirían aquí. ¿De qué va? David lo vio, mi hermano, y dijo: este es un filisteo incircunciso que se atreve, este es un atrevido. Y eso es lo que es el diablo para nosotros, hermano, un atrevido que lo único que quiere, mis hermanos, es hablarnos mentiras, meternos miedo, amedrentarnos. Pero gloria a Dios, mi hermano, porque vamos a salir de aquí sabiendo que el enemigo que nosotros tenemos ya es un enemigo derrotado, y nosotros somos los que somos libres. Somos libres, hermano, amén. Nosotros somos los que somos libres, valga la redundancia. El 27 dice: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Le iban a dar riqueza, una hija de Saúl, le iban a quitar tributos de la casa de su padre. Es decir, había una buena motivación para David, ¿sí? Primeramente, mi hermano, el que él quería ver que ese filisteo incircunciso no tenía por qué, mis hermanos, amedrentar a ese pueblo precioso de Israel. Dice el 28: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Para ver la batalla has venido? David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es decir, arremetió, su propio hermano Eliab arremetió contra David, diciéndole cosas, mi hermano, como por ejemplo que él, mis hermanos, estaba ahí solamente para ver, que estaba encendido en soberbia y que conocía la malicia de su corazón. Mi hermano, estaba mintiendo Eliab contra David, porque si alguien era una persona conforme al corazón de Dios, era David mismo. Pero ¿qué le pasaba
a Eliab. ¿Qué tenía Eliab contra David? Envidia, celos. ¿Por qué? ¿Por qué le tenía envidia y celos si era un pastorcito de unas pocas ovejas en el desierto? Ovejas en el desierto, ojo a esto. ¿Sí? ¿Por qué le tenía envidia? Porque era guapo. Algo le veía, pero ¿sabe qué era lo que le veía Eliab a David, su hermano? ¿Sabe lo que le veía, mis hermanos? Eliab veía en David que David había sido ungido como rey. Mis hermanos, cuando tú sabes lo que tienes, mi hermano, no te dejes menospreciar de nadie. Porque te van a decir, pero tú quién eres para venir a predicarme a mí, quién eres tú para venir a hablarme la palabra a mí, tú no me hables, tú no me digas, yo no quiero saber nada. No te dejes menospreciar, mi hermano, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos también los ungidos de Jehová, somos reyes también como David, reyes y sacerdotes. Nosotros podemos ver, mis hermanos, en el capítulo 16, anteriormente a la batalla, Samuel unge a David. Vemos el ungimiento de David. Ya había sido ungido como rey en este mismo momento, mi hermano, de la guerra contra los filisteos e Israel. Entonces, lo que quiso hacer Eliab fue menospreciar a David. Y esto es lo que a veces personas o el mismo enemigo quieren hacer con nosotros: menospreciarnos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer si nos menosprecian? ¿Nos vamos a achicopalar? ¿Nos vamos a deprimir? ¿No me consideran? No, hermano, no. Mire lo que hizo David. Continuó diciendo, pero no es esto mero hablar. David le respondió así: no es esto mero hablar, eso es pura palabrería. Yo sé quién soy yo sé que yo soy el ungido de Jehová, yo sé que yo soy el escogido de Jehová, y esto mismo lo podemos decir nosotros. Yo sé quién soy en Cristo, yo sé que tengo en Cristo, hermanos. David no se dejó, nosotros tampoco nos vamos a dejar. Dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo las mismas respuestas de antes. Es decir, él estaba interesado. Bueno, a ver, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué me van a dar si yo voy y venzo a este gigante? Y él ya sabía, una de las cosas, hermano, una motivación correcta que tenía David, mi hermano, y un interés correcto era que su padre iba a dejar de pagar tributos, hermano, porque era una de las recompensas, ¿sí? Le iba a quitar carga a su padre. Aparte, otra recompensa era la hija de Saúl. Otra recompensa era riquezas, hermano. Ya estaba ungido como rey, y vemos, mi hermano, ya todo lo que iba a ganar también. Dice el 31: fueron oídas las palabras que David había dicho. Metámonos en la historia, hermanos, como si fuera una película, y estamos ahí presentes. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Esto es tremendo, contraproducente. Un chaval, hermano, de 17 añitos, ir ante un rey de una nación y decirle: no tengan miedo. ¿Por qué son tan gallinas? Prácticamente le estaba diciendo eso. Sí, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermanos, las batallas que tuvo que pelear David antes de ir a pelear contra el filisteo. Y en ese punto vamos a entrar fuerte, porque, mis hermanos, no solamente fue ir y enfrentarse contra el filisteo, el gigante Goliat, fue, mi hermano, vencer el menosprecio, vencer, mi hermano, el que las personas no daban ningún voto de confianza en él. Al final Saúl, ante la insistencia de David, le dice: bueno, pues ve y el Señor esté contigo. Continuemos. Dice
33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un crío, tú eres un chavalito, no es ese gigantote, más de 3 metros de alto, las armas que tiene, la armadura que tiene. Tú no eres nada ante ese gigante. Y a veces los problemas y las circunstancias nos quieren ver así, nos quieren hacer ver así. El problema muy grande y nosotros muy chiquitos. El problema muy grande y nosotros, hermano, como que imposible de poder solventar, de poder salir victoriosos de ese problema. ¿Sí? Y aquí vemos, mi hermano, a David en esa misma situación. Una situación de que él, mi hermano, estaba viendo algo grande, pero no era él mismo el que lo veía grande, sino el mismo Saúl, los mismos de Israel. Pero mi hermano, cuando una persona está llena de fe, ¿cómo ve los problemas? ¿Cómo ve las circunstancias adversas? Los ve algo pasajero. Bueno, esto yo lo pasaré victorioso, confío en mi Señor me saca adelante. Eso es una persona de fe, y eso es lo que tenía, mis hermanos, David. Mire, el 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Por qué dice David tu siervo era pastor de las ovejas de su padre? ¿Dejó de ser pastor? ¿Ahora qué era? Rey. Ahora era rey. O sea, David ya sabía que su trabajo había cambiado. David ya sabía que su labor iba a cambiar justamente también en ese mismo día, porque ese día David sabía algo. David sabía algo, hermanos. Y algo que nosotros debemos de saber cuando nos enfrentamos a los problemas es quién está con nosotros. Eso nunca, hermanos, se nos puede quitar de la mente. David sabía quién estaba con él. David sabía que ese mismo día iba a recibir. ¿Y cuál era el galardón? Riquezas. La hija del rey. Mis hermanos, que su padre fuese librado de los tributos que tenía que pagar, de los impuestos que tenía que pagar. David ya sabía eso, y David fue con esa confianza. Tu siervo era pastor de ovejas. ¿Sí? Tu siervo era pastor. Él ya tenía claro, mis hermanos, téngalo claro usted quién es, téngalo claro usted qué ha hecho Cristo por usted. Cristo nos hizo libre. Nos hizo libre. Hoy está dormido, hermano. Bueno, ya se despertará. Mire, entonces aquí está, mi hermano. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Ojo a este punto, mire. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mis hermanos, aquí hay una batalla que nosotros vemos, o batallas que vemos que David había librado, contra oso y contra león. Venía el oso, venía el león, mi hermano, y se llevaba una oveja. David iba corriendo y le arrebataba a la oveja, mi hermano, y mataba. Si el oso o el león se arremetía contra él, lo mataba. Es decir, David sabía quién estaba con él. David sabía, mi hermano, la fuerza que había en él, el poder que había en él. ¿Por qué? Porque había peleado otras batallas ya. Porque había peleado la batalla contra el oso, había peleado la batalla contra el león, y había salido muerto de la batalla. Victorioso, hermano. Había salido victorioso de esa batalla, y David sabía claramente que iba a salir victorioso de esa siguiente batalla que le esperaba. Nosotros, cuando vamos peleando batallas, ¿y cuántos tenemos que pelear batallas, hermano? Todos tenemos que ir peleando batallas, pero a medida que vamos librando batallas y vamos viendo la mano de Dios, vamos viendo la victoria, vamos cogiendo y agarrando confianza en Dios, porque la palabra nos dice que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, cuando David peleaba contra el oso, cuando David peleaba contra el león, hermanos, paciencia le iba creciendo en su interior. Hermanos, iba a pelear, victoria. Viene otro, vengo, victoria. Voy a otro. Ahora el gigante Goliat, que tiene amedrentado a un rey y todo un pueblo. A este también yo me lo como con patatas. Hermanos, esa seguridad, como dice la hermana, esa seguridad tenía David,
porque sabía quién era el que lo iba a sacar. Sabía que no era en su fuerza. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Es decir, esas batallas que yo he peleado por ahí contra osos, contra leones, esto va a ser uno más. Esas victorias que yo he ganado por ahí contra osos, contra leones, aquí veo una victoria más. Es decir, antes de David pelear la batalla, ¿el que veía victoria? Antes de David, mi hermano, ir a arremeter contra ese filisteo incircunciso que había retado a los escuadrones del Dios viviente, David ya lo veía ahí muerto, hermano. ¿Cómo nosotros debemos de ver a nuestro enemigo? ¿Cómo lo debemos de ver? Derrotado en el suelo, hermano, ahí pataleando porque no puede hacer nada contra nosotros. Tenemos un enemigo fuerte. Ojo a esto. Pero el enemigo es fuerte, mi hermano, cuanto más nosotros le permitamos. Si nosotros le damos al enemigo esto de poder en nuestras vidas, esto de poder va a tener en nosotros. Pero nosotros, ¿cuánto poder le tenemos que dar al enemigo en nuestras vidas? Nada, absolutamente nada, hermano, porque es un enemigo derrotado. Ya, mírelo derrotado. No diga, no, bueno, cuando ya esté en la gloria del Señor, allí en su gloria, ya el enemigo no me derrotará más. No, ya aquí en la tierra estamos en el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y nosotros hemos entrado en ese reino de Dios donde tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la protección de Dios y por eso lo vemos ya derrotado al enemigo. 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor hasta ahora? ¿De cuántas, hermanos? ¿De cuántas cosas nos ha librado? De muchas. Entonces, ¿por qué cuando a veces nos viene la prueba, el problema, la tentación, mi hermano, cedemos a ello, nos dejamos vencer? ¿Por qué? Si de tantas cosas el Señor nos ha librado, no nos va a librar de una más y una más y una más y las que haga falta. Las que haga falta, dígale, hermano, que está a su lado, las que haga falta. Pero así con relax, diga, las que haga falta. Las que haga falta, eso es, hermano, las que haga falta, las que haga falta, las que sea necesario, hermano, las que sea necesario. Mire, dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué representa ese filisteo para nosotros? Ese filisteo representa al mismo diablo, hermano. Dice, y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Como, ve y a ver por si acaso el Señor te ayuda. No le dijo, ve porque Jehová está contigo. No. Si Saúl, hermanos, si Saúl hubiera tenido claro que el Señor estaba con él, hubiera ido a pelear. Si Saúl hubiera tenido claro que del pueblo de Israel hubiese habido alguno que el Señor estaba con él, lo hubiese mandado a pelear. Pero Saúl mismo, hermano, Saúl mismo dudaba si el Señor estaba con ellos. Qué falta de comunión con Dios. Muchas veces dudamos si el Señor está con nosotros, pero ¿sabe por qué? Porque no hay comunión, porque no oramos, porque no buscamos su presencia, porque no leemos su palabra. Nos viene un problema y, Señor, me librarás de esta. Señor, tú estás conmigo. Señor, tú me ayudarás. Saúl le dijo a David: ve y Jehová esté contigo. Qué falta de seguridad, ¿no? En vez de haberle dicho: vaya David, vaya tranquilo, porque Jehová está contigo y Jehová te dará la victoria. Cuando alguien viene a nosotros, mis hermanos, y nos cuenta un problema, nosotros no le decimos: vaya, ore por si acaso el Señor le responda. No, vaya, ore, quizás el Señor tenga misericordia de usted. No, le decimos: ve, ora, pelea la batalla, porque Dios está contigo y el Señor te da la victoria. Eso le faltó a Saúl, hermano, esa confianza. Y fíjese lo que empezó a hacer Saúl con David. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Dice: yo con cosas prestadas yo no, con unción prestada yo no trabajo, con herramientas prestadas yo no trabajo. Yo sé lo que Dios me ha dado a mí.
Yo sé lo que Dios me ha dado a mí, mis herramientas, los dones, los talentos que yo tengo. No tengo que imitar a nadie. ¿Comprenden? Dice el 40 ya. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Ya sabemos, lo hemos hablado antes. El enemigo nos quiere hacer ver en poco, nos quiere hacer ver que no podemos, que no hacemos nada. Dice, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Sí, le veía joven, guapo, decía, pero este es un niño de papá y mamá, este no tiene pinta de nada, como dirían por ahí. Este no mata ni una mosca. Sí, este no mata ni una mosca. Al 43. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro. Es decir, se sintió ofendido este filisteo incircunciso, hermano, de ver un muchachito ahí. ¿Cómo lo vería? ¿Cómo lo vería, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo lo vería? ¿Hay algún niño pequeño aquí? Ven, ponte aquí adelante. Más o menos una persona mide 1,70. Son 1,30 m más o menos. Yo creo que uno más pequeño que ella. Jonathan, venga para acá. Está ahí hablando. Lo pillé. Ven. Entonces fíjese, mi hermano, que venga un muchachito de estos. Mire, y yo un gigantote de 3 metros y él midiendo 1,70, 1,80. Hermano, 1 metro y pico de diferencia. Imagínese, hermano, que venga aquí y yo un gigantote así bien armado, y que él venga ahí, hermano, con una lanza, con un palito. Hermanos, yo creo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Sí o no? Entonces ese filisteo, mi hermano, se sintió ofendido. Mire lo que dijo el filisteo, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Se sintió ofendido, hermano. Al enemigo, mi hermano, gracias, cariño. El enemigo, mi hermano, mire, nos va a querer menospreciar. Cuando le estamos echando fuera, va a querer decir, pero ¿y quién es este para echarme? Pero gloria a Dios, mi hermano, porque nosotros no vamos con nuestras fuerzas, sino que vamos en el nombre de Jesús. 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es decir, tú quieres pelear contra mí, tú te quieres enfrentar contra mí, venga para acá y verás lo que voy a hacer contigo. Entonces dijo David, David, hermano, tremendo. Mire, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, diablo mentiroso, que ha provocado a nuestro Señor, mi hermano. El 46, Jehová, mire, ahora el filisteo le había amenazado, le dijo, ven para acá, muchachito, escuencle, ven y verás lo que voy a hacer contigo. Y David, mi hermano, le dijo, Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. David, mi hermano, se levantó con fuerza a decirle a un gigantote de 1 metro y pico, más grande que él, mucho más fuerte que él, mucho más, digámoslo así, experimentado en guerra que David. Hermano, le dijo David, ¿sabes qué? Hoy yo te voy a cortar la cabeza, y no solamente a ti, sino a todos estos filisteos los vamos a matar, y les vamos a dar su carne a las bestias, hermano, y a las aves de los cielos. Esto es tremendo, mi hermano, nosotros poder llegar a tener una confianza tan tremenda como la que tenía David en Jehová de los ejércitos. ¿Qué grado de confianza tienes tú para con Dios? ¿Qué grado de confianza? Un grado de confianza que viene cualquier cosa, mi hermano, te asusta, te amedrentas y sales corriendo. Te viene un problema y dices, no, esta ya con esta ya de aquí no salgo. Mis hermanos, el enemigo nos quiere tener subyugados, pero nosotros somos
Y aquí yo veo algo en David, mi hermano. ¿Sabe qué tenía David? ¿Sabe qué tenía David? Mis hermanos, David tenía libertad. ¿Cómo estaba Saúl y todo el pueblo de Israel? Atemorizados, amedrentados. Esos son ataduras, hermano. Esos son ataduras. Esos son ataduras. Es decir, Saúl y el pueblo de Israel estaban atados, pero David, hermanos, era un hombre que estaba libre. David estaba libre. David estaba libre. Y nosotros somos como David, hermano. Vemos al gigante no como lo vio Saúl. Vemos al gigante no como lo vio el pueblo de Israel. Vemos al gigante como lo vio David. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Que puro bla bla bla, puro tilín, tilín y nada de paletas. ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Mire, hermano, este tremendo. 47. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva. Mire, esta gente que no sabe nada, no saben qué Dios tienen, no saben que Dios les está respaldando, no saben quién es Jehová de los ejércitos, no lo conocen. Y ese es el problema de mucho cristiano hoy en día, en la actualidad. No sabe quién es su Dios, no lo conoce, no sabe el poder inmenso e infinito que tiene nuestro Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Eso téngalo usted en cuenta. De Jehová es la batalla. Él peleará por vosotros y podemos estar seguros. Él pelea por nosotros y podemos, hermanos, estar seguros. ¿Dónde íbamos? Y él los 47 o 48. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Confianza, certeza. O sea, David no se andaba: venga filisteíto, nos enfrentamos a ver qué pasa. No, venga filisteo, que yo me lo cargo. ¿Sí me entiende? Venga Satanás, que tranquilo, que si usted se me aparece yo lo echo fuera en el nombre de Jesús, porque tú estás derrotado. Hermanos, este filisteo ante David estaba derrotado desde que se dio cuenta que ese filisteo incircunciso había retado a los escuadrones del Dios viviente. Desde ese mismo instante David ya lo vio, hermano, comido, ya lo vio, hermano, deshecho. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Sigue la confianza, hermano. Sigue ese creer, hermano. Sigue ese, hermano, realmente ese saber que ese filisteo estaba derrotado. Muchas veces el enemigo, mis hermanos, nos está atacando. Nos está teniendo en algún lugar o en algún área de nuestra vida, nos está teniendo amedrentados, nos está teniendo subyugados. Y no corremos a echarlo fuera. No corremos. Pero mire lo que hizo David. David, sabiendo que ese era un enemigo ya derrotado, dijo: no perdamos más el tiempo con esto. Vamos, corramos contra ese enemigo. Y David se dio prisa. El filisteo se echó a andar, pero David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró contra la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ni se habrá dado cuenta cuando lo mató. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con lo que tenemos nosotros podemos vencer. Con lo que Dios nos ha dado no nos hace falta nada más. Eso es lo que necesitamos para ser victoriosos. Dice el 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermano, mire, fíjese en esto,
Una sola persona estaba sosteniendo todo el pueblo de los filisteos. Uno solo, el paladín. Y una sola persona pudo, mi hermano, librar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos: David. Mis hermanos, muchas veces pasa esto, que una sola cosa, cualquier cosa, por pequeña que sea, nos tiene, mi hermano, totalmente amedrentados. Nos tiene que no podemos avanzar, que no podemos crecer, que no nos podemos desarrollar. Pero mi hermano, cuando nosotros vemos una persona, y ya vamos a entrar en este punto, cuando nosotros vemos una persona, vemos a alguien que está con nosotros, esa persona viene y nos da libertad. Y ahora no vamos a hablar de Cristo, porque bien dice la palabra en Gálatas 5:1, que Cristo, hermanos, que permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Cristo ya lo hizo, pero necesitamos una persona para poder salir adelante. Necesitamos una persona, mi hermano, para poder tener la fuerza para vencer esos temores, para vencer esos miedos, para vencer esos obstáculos, para vencer esas cosas, mi hermano, que nos tienen de pronto atados y que nos están dañando nuestras vidas, están dañando hogares, están dañando, mi hermano, la salvación de personas. Una sola persona necesitamos. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama esa persona? Espíritu Santo, hermanos. Esa persona que nosotros necesitamos se llama Espíritu Santo. Ese pueblo de Filistea, mi hermano, tenía un gigante que tenía amedrentada toda una nación con un rey. Y ese pueblo de Israel, mi hermano, tuvo que necesitar a una persona para poder, mi hermano, salir victorioso, para poder vencer. ¿Cómo se llamó esa persona? David. Pero David, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. David estaba ungido. David era el ungido, mis hermanos, de Jehová. Y eso es lo que hoy nosotros, mi hermano, necesitamos entender, que nosotros ya tenemos la persona del Espíritu Santo con nosotros. Ahora, toda esa gente que está ahí afuera perdiéndose, sin Cristo, sin esperanza, necesitan a una persona. ¿Qué persona es esa? Mis hermanos, miren, la gente que está ahí afuera se está perdiendo, y esa gente necesita una persona. ¿Quién es esa persona? No, esa gente lo necesita a usted, me necesita a mí, porque nosotros sí tenemos el mensaje del evangelio. No lo vamos a salvar, pero les vamos a dar el mensaje. Cristo les salvará, pero lo necesita a usted y me necesita a mí, mi hermano, para poder ser salvos. Israel necesitó un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, para ser salvo, mi hermano, de toda una nación, y un paladín que lo tenía atado y amedrentado. Hoy el Señor nos quiere llenar de su Santo Espíritu para que vayamos a librar esas personas. Esas personas nos necesitan, hermanos, nos necesitan. Están atados, subyugados, el enemigo los tiene amedrentados, no pueden hacer nada contra él. Y necesitan a una persona que esté lleno de fe y que esté lleno del Espíritu Santo, que lo libre de esas garras, mi hermano, del enemigo. Y ahora nosotros somos libres. ¿Para qué? ¿Para qué somos libres, hermano? Vamos a ir a Isaías 61. Miren, mis hermanos, vamos a entrar en este punto muy importante. Dice, y esto yo quiero que usted lo tenga muy en cuenta, porque fíjese lo que nosotros tenemos para ayudar a muchas personas. Fíjese lo que David tuvo para ayudar a un rey y a toda una nación. Mire, aquí entramos, hermano. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Hay muchos que serán llamados allá afuera, árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria del Señor. Pero así como Israel necesitó un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, nosotros debemos y tenemos que tener en cuenta que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué? Para decir soy el ungido de Jehová. No, para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, hermano. Es un objetivo. El Señor ungió a David no porque era rubio y de hermoso parecer, como algunos de nosotros. ¿Sí? Dígame. David, mi hermano, no fue ungido solamente por eso, ni por eso, mucho menos. David fue ungido porque Dios vio su corazón y dijo: a este muchacho, a este muchachito, yo lo voy a usar para que vaya y liberte a mi pueblo, para que sea rey sobre Israel. Yo lo voy a ungir. Y mis hermanos, aunque David era joven, dice la palabra: nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco, mi hermano. Si tú eres joven, si eres de edad mediana, si eres mayor, nadie tenga en poco tu edad, nadie tenga en poco tu personalidad, nadie tenga en poco nada de lo que tú tienes. Dios te lo ha dado, tú eres quien eres y Dios te puede usar tal y como tú eres. Nadie te tenga en poco, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Levante su mano y dígalo, creyéndolo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Dígalo, diga: soy un ungido de Jehová, para libertar muchos cautivos, para dar vista a los ciegos, para los presos abrirle la cárcel, en el nombre de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 8, versículo 36. Sí, 8. Juan 8:36. Mis hermanos, dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Entonces, mis hermanos, ¿quién nos ha libertado? ¿Quién nos ha libertado? Cristo nos ha libertado. Entonces, ¿nosotros qué somos? Pero verdaderamente libres. Vamos a ir, mis hermanos, a segunda de Corintios 3:17. Sin irnos de donde estamos, de Juan 8:36. Vamos a leer segunda de Corintios 3:17. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú has dicho: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. ¿Lo has dicho, no? Lo hemos repetido: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué significa eso? Que si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, somos. Por eso David, mi hermano, nada lo ató, nada lo detuvo, nada lo paró, nada lo amedrentó, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre David. A nosotros nada nos para, nada nos detiene, nada nos amedrenta, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros. Mis hermanos, mire, qué tremendo esto. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿En cuántos está el Espíritu de Dios? Voy a preguntarle a los de la cocina a ver si en ellos está. ¿En cuántos, hermanos, está el Espíritu de Dios? Amén, en cada uno de nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa, hermano? Que somos
¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hermano, y así podemos realmente pelear las batallas. Volvamos a Juan 8, mis hermanos, 36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con este punto quiero acabar. Mis hermanos, miren, hay una sola verdad en la vida. ¿Cuál es esa verdad? Se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, mis hermanos, que el resto de verdades que hay en el universo son verdades subjetivas. ¿Me comprendió esto? Son verdades subjetivas, son verdades, mi hermano, que de pronto hoy son verdad, pero mañana dejan de ser. Hoy es verdad que estamos aquí en el Retiro Peniel 2016 recibiendo del Espíritu Santo, recibiendo la unción, recibiendo el poder, teniendo claro que estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero mañana eso dejará de ser verdad, ya dejará de existir. ¿Me comprende? Pero el Señor Jesucristo nunca dejará de ser. Por eso Él pudo decir: yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay para llegar a Cristo? Para llegar a Dios. Uno solo. Yo soy el camino, la verdad. ¿Cuál es la única verdad que existe en el mundo? Cristo. El resto de verdades son verdades subjetivas que hoy son, mañana dejarán de ser, pero Cristo nunca dejará de ser. Por eso Él dijo claramente: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad, y Él es la vida. Él es la vida. Él es el que produce vida, Él es el que crea vida, Él es Dios. Jesucristo, Dios, Él es el que lo hace. Entonces vemos aquí un punto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Ese verdaderamente, mi hermano, lo podemos llevar al punto de que verdaderamente somos libres solamente en Cristo. La única verdad que no es subjetiva es que Cristo es Dios y que Él es el único camino a la salvación. Esa es la única verdad. Ahora, eso en cuanto a la verdad. Váyanme comprendiendo este punto para poderlo entender de manera general. Aquí el Señor dijo: seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos puede a nosotros hacer pensar este punto? Analicemos. Seréis verdaderamente libres. Amén. El que nosotros seamos verdaderamente libres, mis hermanos, no es una libertad subjetiva. Ojo a lo que les voy a decir. Una persona, cuando sale, por ejemplo, de una cárcel, dice: ahora soy libre. Pero esa libertad, mi hermano, se le puede volver a perder. Una persona, mi hermano, de pronto, un joven que está en el mundo, que hace y deshace, dice: yo soy libre. ¿Ustedes creen que esas son libertades correctas? ¿Usted cree que eso es una correcta libertad? ¿Que es una verdadera libertad? El que una persona diga: bueno, yo tengo libre albedrío, yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, donde quiero, con quien quiero, ¿eso es libertad? No, eso es esclavitud. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la única libertad que nosotros tenemos? ¿Cuál es la única libertad que el ser humano en el mundo entero tiene? ¿Poder estar en el mundo y hacer y deshacer? Eso es esclavitud. El que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, es esclavo del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Si la verdad verdadera, la verdad que no es subjetiva, se llama Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi hermano, la única libertad que no es subjetiva, la única libertad verdadera es la que proviene del Hijo, la que proviene de Cristo. Porque dice la palabra, volvámoslo a leer en 8:36, dice:
así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ciertamente seréis libres. No será una libertad subjetiva, momentánea, pasajera, una libertad a la cual tú piensas que estás en libertad, pero lo que está haciendo es esclavizarte y al final te llevará a la muerte. La única verdad que existe se llama Cristo, y la única libertad que el ser humano alrededor del mundo puede tener se llama Cristo. Mis hermanos, el ser humano es verdaderamente libre cuando está sujeto a la palabra de Dios. Porque nadie nunca puede estar, mi hermano, libre totalmente al 100% libre de todo. Nadie nunca. Siempre el ser humano tiene que estar ligado a algo. Siempre. Nunca está desligado a nada. Nunca, no es un ser, mi hermano, extraño que no necesita ni el aire, no necesita ni la comida. No es un extraterrestre, hermano. Y si fuera un extraterrestre, a algo estaría ligado también. Nunca nada, ningún ser puede estar totalmente desligado. ¿Sí? Y nosotros, mis hermanos, no nos podemos desligar de algo para poder ser verdaderamente libres. Y ese ligamiento tiene que estar no con el mundo. Ese ligamiento no tiene que estar no con el diablo, no con el pecado, porque mundo, diablo, pecado, mi hermano, todo eso son ataduras. El que yo hago lo que yo quiero, mi hermano, eso se llama anarquismo. Eso es una atadura. Sí, estás atado a ti mismo, estás atado a tu orgullo, a tu egocentrismo, estás atado a ello. Pero Dios no quiere que estemos atados a ninguna de esas cosas, sino que Él quiere que seamos libres y que estemos atados, ligados, amarrados, mi hermano, a su palabra. Cuando nosotros lo hacemos así, estamos atados, ligados, mi hermano, a su palabra. Ahí es cuando verdaderamente somos libres. Ahí es, hermano. Sí, cuando tú te sales de los principios de la palabra, de lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ahí en ese momento, mi hermano, tú estás siendo esclavo de algo. ¿Pongo ejemplos? ¿O me han entendido bien? Si una persona se sale de lo que la palabra dice, airaos pero no pequéis, y se aira y peca, se está desligando de lo que dice la palabra de Dios, está perdiendo su libertad y se está volviendo esclavo de la ira. ¿Más ejemplos? ¿Está claro? No siga, no, por favor. Cuando nos desligamos de la palabra, mi hermano, soltamos nuestra libertad, perdemos nuestra libertad, porque la libertad del ser humano solamente está en Cristo, solamente está en su palabra, solamente está en su palabra. El resto, la gente del mundo que se cree libre para hacer lo que le da la gana, son simplemente esclavos, meros esclavos. Los únicos libres que existen en el mundo y en el universo entero se llaman los hijos de Dios. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, mis hermanos, volviendo a David, él pudo ser libre porque estaba ligado a la palabra de Dios. David pudo ser libre porque era un buscador de la presencia de Dios. David era libre porque él, mis hermanos, tenía un concepto claro, bien definido y bien marcado de quién es Jehová de los ejércitos. Él era libre por eso. Fue libre para poder pelear contra el oso, para poder pelear contra el león, para poder pelear contra ese filisteo incircunciso que había retado a los escuadrones del Dios viviente. Usted y yo, hermano, necesitamos libertad para poder luchar y pelear las batallas. Pero si usted se desliga de la palabra, mi hermano, va a perder su libertad. Porque solo somos libres por la palabra de Dios. Si nos desligamos en algún punto de la palabra de Dios, mi hermano, vamos a perder nuestra libertad. ¿Sí? Si estamos con celos, enojos, envidias, iras, contiendas, disensiones, son obras de la carne, son obras de esclavitud, son obras que nos desligan de la palabra de Dios y por ende perdemos la libertad. Pero cuando tú estás totalmente conectado, enchufado, mi hermano, ahí metido en la palabra de Dios, la pones por obra, eres verdaderamente. Ahí ya no lo convencí mucho.
Pastor, esto está más complicado. Yo creía que ya ayer recibimos la unción, recibimos el poder, ya está a continuar mi vida. No, tú has venido a recibir poder, has venido a recibir libertad para que sigas andando en libertad. Sigas, hermano, caminando en libertad, ligado a la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios te diga que hagas, hazlo. Si la palabra de Dios te dice cambia esto, cámbialo para que seas libre. Hermano, la libertad se pierde cuando nosotros desobedecemos la palabra. Le abrimos puertas al enemigo cuando nosotros desobedecemos la palabra, hermanos. Sí, esa es la forma de perder, porque la verdadera libertad está en Cristo, es estar ligado en la palabra, ligado a la palabra. Esa es la única libertad que hay, al igual que la única verdad que existe se llama Jesucristo. No te desligues de la palabra. No te desligues, hermano. De ahora en adelante vamos a trabajar, a luchar, a pelear cada día las batallas para poder, mis hermanos, permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar más otra vez sujetos a ningún yugo de esclavitud. Todo lo que tú digas, bueno, esto no está en la palabra o esto está en la palabra y me dice que no lo puedo hacer, detente. No lo hagas, no pierdas la libertad. Porque aquí en el retiro, bien, estamos aquí entre hermanos, bien bonito. Pero mi hermano, donde está la batalla es allá afuera. A partir de ahora, 6 de la tarde, más o menos que lleguemos a Zaragoza, ahí comienza la batalla. Las casadas volverán con sus maridos. Ay, Señor. Los maridos volverán con sus mujeres. Hermano Fabián, lo que le espera. No, es broma. Entonces ahí está, mi hermano, allí es donde realmente vamos a decir si somos verdaderamente libres. Pero yo sé, mi hermano, yo sé que somos verdaderamente. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano, en nuestras vidas para ser libres y para poder estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sin Él David no hubiera podido haber hecho nada. Sin Él nosotros no podríamos estar firmes. Sin el Espíritu Santo no podríamos estar ligados a la palabra, porque nuestra salvación proviene del agua y del Espíritu, de la palabra y el Espíritu Santo. Salvación sin Espíritu Santo no existe. No existe, porque el Señor dijo: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Palabra, Espíritu. El Espíritu nos liga a la palabra. El Espíritu nos lleva, hermanos, a avanzar en la palabra, a crecer en la palabra. Es el Espíritu Santo que lo hace. Por eso tú lo necesitas, hermano. Levanta tu mano y di: necesito al Espíritu Santo. Lo necesito para seguir firme en la libertad. Lo necesitamos para seguir firmes, para no perder esta preciosa libertad, y la única libertad que nosotros podemos tener. Grupo de alabanza, venga para acá. Mis hermanos, tenemos todo, hermano. Esto ha sido algo global, general, punto por punto. Escúcheme en esto, punto por punto, hermanos. Punto por punto. Punto por punto. Punto por punto. Empezamos cuando, hermanos, no se distraigan.